Y sabemos que en todo esto, hermanos, Dios se regocija con nosotros. Porque sabe, yo no sé qué pase en su familia, pero estoy seguro que cuando de pronto se junta la familia y llega el momento de saludarnos y nos damos un abrazo, por ejemplo en el año nuevo, ¿no? En la Navidad, que estamos juntos y yo no sé si tú has tenido oportunidad quizá de ver a los abuelitos y el rostro, aparte que andan abrazando a todo el mundo también ahí, pero el rostro de ver a sus hijos, de ver a sus nietos, las generaciones amándose, abrazándose, disfrutando de la presencia el uno del otro, ¿no es cierto? Nosotros mismos vemos a nuestros hijos felices, nosotros estamos felices, ¿no? Entonces, Dios también se goza con nosotros, hermanos. Dios se goza con nosotros. Dice el salmista que a lo mejor mi padre y mi madre me pueden abandonar, pero Jehová Dios, Jehová mi Padre, Él nunca me va a abandonar. Así es que bueno, bienvenido nuevamente. Le damos gracias a Dios por la vida de las personas que están aquí por primera ocasión o que tenían un tiempo que no venían y ahora están de regreso. Gracias a Dios por sus vidas y qué bueno que está usted aquí con nosotros el día de hoy. Si no pudo estar, gracias por estar en línea. Y también le recordamos que qué bueno que está con nosotros, pero nos encantaría más darle un saludo y un abrazo personalmente. Así es que venga para acá. Y hermanos, vamos en esta hora a continuar ahí en el Evangelio según San Marcos, así es que le voy a invitar. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos están leyendo Marcos? No tienes que levantar la mano, pero desde el principio de esta serie les dije, les invito a que lean a Marcos, así es que no tienes que levantar la mano, pero lea Marcos. Lea el Evangelio según San Marcos para que usted tenga una idea más clara de cómo se desarrolla el ministerio del Señor Jesucristo. Y claro, aquí vamos a seleccionar algunos de los pasajes, pero no vamos a poder cubrir todo, así es que por eso le digo, lea San Marcos. Es el evangelio más corto de los 4 que hay, es el más corto. Así es que si a usted le gusta una versión rápida para terminar así, ¿verdad? No lea Lucas. Bueno, digo, léalo, ¿verdad? Pero no, si quiere usted terminar pronto, no lea Lucas, lea Marcos. Así es que en esta ocasión le invito a que lea ese evangelio, el más corto. Marcos capítulo 4, ya brincamos del capítulo 3 al 4, y el día de hoy vamos a concentrar nuestra atención ahí en la primer parábola que él cuenta, que él usa para enseñar a las multitudes que le rodeaban. Así es que vamos a pedir que lo pongan ahí la primera filmina y vamos a leer todos juntos. Póngase de pie, ayúdame a leer, por favor. Vamos a leer de manera alternada, ya sabe, yo leo el primero, usted el segundo, nos seguimos y en el último versículo todos nos unimos. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Oíd. He aquí el sembrador salió a sembrar. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Les voy a dar chance de que lo vuelvan a leer, pero es la última oportunidad. Con razón, oía que nada más como queriendo inventar, ¿verdad? ¿Sí pueden ver de acá de este lado? Ahí, más o menos. Uy, ¿y para dónde? A ver, para que no haya pretexto. Ahí sí ven ustedes, lo puse de perfil. Uy, el hermano no ve ahí.
Ahora sí. Ay, alguien que me venga a ayudar a mover el piano, por favor. Versículo 8, nuevamente, hermanos. Todos juntos. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Escuche esta oración. Padre, te damos muchas gracias, porque en este momento tú nos invitas a escuchar. Gracias por estos dos oídos que tú nos has dado. Gracias, Señor, por ese sentido que nos has regalado de el escuchar. Permite que tu pueblo, que tus hijos escuchen tu palabra. Espíritu Santo, ven y habla a nuestros corazones, porque te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Hermanos, titulé pueden sentarse, problemas, pueden sentarse. Esta meditación, La Buena Tierra. ¿Sabe? Una de las costumbres que teníamos ahí en la familia es que cada año mi papá nos llevaba al rancho donde había crecido mi mamá. De hecho, mis abuelos paternos también eran de ese rancho, así es que nuestras raíces estaban ahí entre el estado de Guanajuato y el estado de Michoacán. Este ranchito está en Michoacán, se llama La Lobera, y cada año íbamos a visitar a los abuelitos. De hecho, mi abuelo no era mi abuelo, ¿verdad? Era el padrastro de mi mamá, pero como es la costumbre en los ranchos allá en México, a la gente se le llama tío, ¿verdad? Y entonces era el tío Facio, se llamaba Facio, y le decíamos tío Facio. Recuerdo la primera vez que llegamos, ya nos tenía preparados, apenas veníamos con todo y maletas y toda la cosa, y ya nos tenía preparados unos elotes, hermanos, asaditos allá en las brasas. Ah, qué ricos elotes, a mí me encantan los elotes, herviditos, asaditos. Si usted me lo prepara bien preparadito con su mayonesa, su queso rallado, que sea queso panela, queso, no le ponga queso americano, por favor, ese no sirve. Queso panela, ¿verdad? Bien espolvoreadito, y después un chile que pique, un chilito, pero de esos que amarre, ¿verdad? Que pique. No, hombre, hermanos. Y deme 2 servilletas porque una no me va a alcanzar. Me voy a embarrar todo acá, el rostro. Me encanta el maíz. Pero hablando del maíz, yo recuerdo también que dentro de las memorias que yo tengo, una vez llegamos y dentro de los quehaceres que hacía uno ahí, que según esto andaba uno ayudando, ¿verdad? Mi abuela nos mandó a desgranar mazorcas. Se esperaba que aquella mazorca de maíz se secara, y una vez ya seca había que desgranarla, y había unos desgranadores que eran un montón de mazorcas amarradas con un alambre, y de tal manera que aquello quedaba rasposo. Y entonces usted agarraba la mazorca y duro y dale, cuidado con los dedos porque fácilmente se lleva la piel, ¿verdad? de los dedos si no tiene usted cuidado. Y ya después se juntaba eso, y eso se guardaba para sembrar el año siguiente. Entonces, como chamaco, como jovencito, ¿verdad? Yo decía, ¿y cómo es posible que de uno de estos granitos salga un elote grandote con tantos granos, con tantos dientes? Para mí se me hacía algo como increíble. ¿Cómo es posible esto? Y bueno, va creciendo uno y va aprendiendo en la escuela. Y así pasó el tiempo, hermanos. Pero esta inquietud de por qué se siembra una y dan mucho, siempre estuvo ahí en mi vida, aún desde chamaco. El Señor Jesucristo le gustaba usar cosas cotidianas. Él hablaba con ejemplos que la gente pudiera fácilmente entender y con los cuales estaba relacionado. Cuando él en esta parábola habla acerca del sembrador, a la gente no se le hacía difícil imaginar en su mente a un hombre que saliera, ¿verdad? Con como decía mi abuela, con un guangoche, que era como una cosa hecha de ayate,
que se colgaban aquí, abierta, llena de esos granos de maíz, y iban sembrando. Yo me acuerdo que una vez Teofacio me invitó a ayudarle a sembrar, y ahí iba yo como chamaco aventando la semilla y decía, le pones unos poquitos y después con el pie le tienes que tapar la tierra, ¿verdad? Y ahí iba Enrique tapando la tierra, ¿no? Hermanos, esa imagen en el tiempo de Jesús era una imagen cotidiana. Cuando Jesús hablaba acerca de la pesca, bueno, era algo también a los cuales el pueblo de Israel estaba acostumbrado a ver gente pescando. Y en esta ocasión el Señor Jesucristo, vuelvo a repetir, como ya lo he dicho anteriormente, está en el año de popularidad. Mucha gente le seguía, y en esta ocasión, fíjese, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que subirse a una barca, porque aquello, hermanos, estaba lleno. Ya no estaba en una casa como las dos ocasiones anteriores que hemos meditado en el Evangelio según San Marcos. Ahora está en la playa. Pero era tanta la gente que él se tuvo que subir a una barca y desde la barca les empezó a enseñar. Y lo que les enseña es que salió aquel hombre con su guangoche o con su bolsita llena de semilla y empezó a sembrar. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Entonces en los versículos 3 y 4 dice, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino. ¿Qué pasó con aquella cosa, con aquella semilla que cayó junto al camino? Dice, vinieron las aves del cielo y la comieron. Entonces yo quiero que usted se vaya imaginando, ¿verdad? Que el hombre tirando la semilla cae junto al camino y ¿qué pasa? Llegan los pajaritos, ¿verdad? Y dicen, no, hora de cenar. Se ponen bien abusados y se la comen. ¿Qué pasa después? En el versículo 5 y 6 dice, otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad. Cuando usted siembra en un territorio, perdón, en un terreno lleno de piedras, hermano, ¿verdad? Aquello no va a producir gran cosa porque no hay tierra, hay poca tierra. Y se necesita una cantidad adecuada de tierra para que esa semillita nos pueda producir el fruto anhelado. Dice el versículo 6, pero salido el sol, se quemó porque no tenía raíz. Y entonces aquella plantita que apenas empezaba a germinar, se murió, se secó. La siguiente dice que otra parte, versículo 7, otra parte cayó entre espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Ahí en la casa que Dios nos permitió comprar y estábamos pagando, hermanos, en la parte de atrás de la yarda hay una división y atrás, todo atrás hay puro consultorio y oficinas y psicólogos y todo. Entonces hay un estacionamiento. Entonces hay una barda natural, una separación natural de hierbas que los dueños de aquel edificio han de haber sembrado ahí, y la persona que vivía antes que yo, pues ahí no sé si sembró algo, no, pero ahí crece. Pero entre las cosas que crecen, hermano, crecen unas plantas con unas espinas bien bravas, de esas que parece que usted quiere a picarlas, digo, a cortarlas y le pican. Nada más donde mueva tantito y duele, hermano. Aquel piquete duele, le quema. Bueno, la semilla que empieza a germinar, pues que cae entre los espinos, que dice, los espinos crecieron y la ahogaron y tampoco dio fruto. Vamos al siguiente versículo, versículos 8 y 9. ¿Qué pasó con la otra parte donde sembró? Dice, pero otra parte de la semilla cayó en buena tierra y esta sí dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30
a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Hermanos, el sembrador aventó la semilla en todo tipo de terreno, ¿no es cierto? Ya vimos 4 tipos de terreno. Pero quiero que vea a las estadísticas. Solo el 25% de la tierra dio fruto. Podríamos explicar esta parábola de 2 formas. La primera, hermanos, es que cuando se siembra el evangelio, no todo el mundo cree. No creemos a la primera. A veces nos emocionamos con el evangelio, pero después nos retiramos. Hay poca gente que desde el primer momento que escucha cree en el evangelio. Esa es una interpretación que podríamos dar acerca de esto. Que de lo que se va a sembrar, solamente el 25% va a producir algún tipo de fruto, conversiones en las personas. Es una forma de interpretar. Otra forma sería, hermanos, que usted y yo somos ese 25%. Porque a final de cuentas, y a lo mejor batallando mucho, finalmente llegamos a los pies de Cristo. Finalmente entendimos el mensaje del evangelio. Finalmente rendimos nuestra vida reconociendo que somos pecadores, reconociendo el amor de Dios a través de su Hijo Cristo Jesús, y decidimos abrir nuestro corazón al pedir perdón y pedir que Él entrara a nuestra vida, y comenzamos a creer en el Señor Jesucristo. Y empezamos a venir a la iglesia y empezamos a leer la palabra de Dios y aprendimos cómo orar, porque muchos de nosotros no sabíamos ni siquiera cómo orar, hermanos. A mí me enseñaron cómo rezar, y yo lo podía decir el Padre Nuestro y el Ave María con los ojos cerrados. Digo, así de fácil, ¿verdad? Porque ya me lo sabía. Pero orar, hablar con Dios, se me hacía al principio tan difícil, hermanos. Me daba incluso hasta un poquito de vergüenza. Porque yo escuchaba a los hermanos que oraban: amado Padre Celestial, en este momento elevamos nuestra oración que sube a ti como ese olor fragante del incienso que se quema en tu templo. Ay, que bien adornada toda la cosa, ¿verdad, hermanos? Y se queda uno así de que, oye, qué bonito ora el hermano. Qué bonito ora. No, pero ¿cuándo voy a orar yo como él? No, si a mí hasta pena me da orar. Si me dijeran reza un Padre Nuestro, pues sí lo rezo, ¿eh? Pero orar de esa forma como lo hace el hermano, la hermanita, no, pues. Y entonces a veces nos da pena. A veces no queremos orar en voz alta, porque dice uno, el hermano de junto, el hermano de atrás, de adelante va a escuchar lo que estoy orando, y a lo mejor me da pena lo que voy a orar. No, pero no creo que les haya sucedido a ustedes, ¿verdad? A mí sí. A ustedes no. Yo sé que ustedes son diferentes, pero a mí sí. Así me pasaba. Pero fui creciendo, hermanos. Estamos creciendo. Ahora, cuando el Señor Jesucristo presentó esta parábola, mire, los discípulos tuvieron la reacción de que dijeron: Señor, no entendimos de lo que hablaste. Bueno, o sea, entendimos la ilustración, ¿verdad? Sabemos quién es el sembrador, un hombre que salió a sembrar y que tiró la semilla, y que una parte cayó aquí, que otra cayó allá, que se la llevaron los pájaros, y que otra cayó entre espinos, y que la otra entre las piedras, y finalmente una que sí cayó en buena tierra. O sea, todo eso lo entendimos, pero ¿a qué te refieres con eso? Y el Señor Jesús les dijo: bueno, yo se los voy a explicar a ustedes. Yo les voy a explicar el significado de esto.
Y entonces vamos a brincar algunos versículos hasta el versículo 13, donde el Señor Jesús, a la siguiente por favor, donde el Señor Jesús les dice: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El Señor Jesucristo quería que sus discípulos aprendieran, porque sabe, hemos analizado o hemos hablado acerca del aspecto de sanidad, de perdón de pecados en el ministerio de Jesús. El día de hoy vamos a hablar un poquito más acerca de la enseñanza, porque es muy importante, hermanos. Es muy importante que nosotros aprendamos. Y como lo vimos en el pasado, es parte de la gran comisión. Dijo el Señor Jesucristo: haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, que toda la enseñanza que ellos habían adquirido del Señor Jesucristo no era para que se quedaran los discípulos con toda esa enseñanza, sino que fueran y pasaran esto a otros. Y de esa forma, hermanos, estamos siendo fieles al hacer discípulos. Bueno, aquí en este aspecto de la enseñanza del Señor Jesús, dice, miren, pongan atención. El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Hermanos, dos cosas son evidentes en esta porción de la Escritura. Una, que el evangelio, que la enseñanza de la palabra de Dios va a salir hacia el no creyente o hacia el creyente, pero Satanás, como el enemigo de nuestras almas, él va a querer venir a arrebatar esa palabra. Yo no sé, yo el día de hoy me estoy confesando delante de usted, ¿eh? A veces me pongo a leer la Biblia y ya voy por el segundo capítulo y de pronto se me atraviesan: ¿y tenemos leche en el refrigerador o no? ¿A qué horas dijo mi esposa que íbamos a ir a ese compromiso? Mi hija me dijo que íbamos a ir a dónde, o que tenía que ir a dónde. Y hermano, empiezo a divagar y ya no estoy concentrado en lo que es la palabra, en la lectura. Ya mi mente empezó a correr por allá. Digo, yo sé que a ustedes no les pasa, eso nada más me pasa a mí. Satanás está tratando todo el tiempo, hermanos, de quitar la palabra que sale para tu vida. Ese es el trabajo de aquel enemigo nuestro. Y créame, lo que sea de cada quien es bien chambeador. Trabaja duro. No está solo, tiene sus... Porque tampoco, hermanos, no cree usted que Satanás está en todas partes, ¿eh? Satanás no es Dios. Dios sí está en todas partes. Satanás es creación de Dios. Él no está en todas partes, pero tiene muchos ángeles a su servicio, o ángeles caídos, demonios les llamamos nosotros, les llama la Biblia. O sea que no está solo. Así es que no se crea tan importante, hermano. No es Satanás el mero jefe el que viene a molestarlo. Manda uno de sus achichincles. Pero a final de cuentas el propósito es el mismo: quitar la palabra de Dios de tu vida. Y mire, y si usted no pone atención, va a caer en esa estadística del 25%. Y si no, le voy a hacer una prueba. ¿Se acuerda de qué predicamos la semana pasada? A veces sucede, hermanos, que salimos del templo y a lo mejor traemos una idea de lo que se habló, pero pregúnteme si de aquí nos vamos a comer.
Pregúnteme después de, ya cuando estamos en la sobremesa, de qué se predicó. Y dice uno, pues me acuerdo que el pastor habló mucho, pero no me acuerdo ni de qué habló. ¿No es cierto? Porque deja usted que Satanás venga y le robe la palabra, le quite la atención. A veces llegamos y en medio de la predicación se nos atraviesa un pensamiento de que dejé los frijoles ahí cocinándose en la casa y creo que ni les apagué. ¿Será que ya se les consumió el agua? A lo mejor cuando llegue va a estar aquello pero quemado, ¿verdad? Y oliendo a quemado. Hermanos, los pensamientos se atraviesan en cada momento y créame, el que no quiere que usted escuche la palabra de Dios es el enemigo de nuestras almas, Satanás. Dice entonces, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. No deje que Satanás quite esa palabra que Dios quiere sembrar en su corazón el día de hoy, hermano, hermana. No permita que Satanás se lo robe. Ponga atención. Al final traigo ahí unos papelitos, usted va a llenar un cuestionario a ver qué tanto entendió. No, no es cierto. Algunos ya me estaban viendo como que, pastor, yo no sabía que iba a haber examen el día de hoy. Pero sí me dan ganas, hermano, ¿eh? Honestamente sí me dan ganas a veces. Muy bien, entonces quedamos en eso. Vamos a los versículos 16 y 17. Dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Les está explicando Jesús a sus discípulos. Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Yo no sé si usted le ha tocado, ¿verdad?, hablar con gente y como que luego acepta la palabra y dice, ay, gloria a Dios, esto era lo que yo esperaba, ¿verdad? Qué bueno, qué buena palabra acabas de compartir conmigo. Gracias, gracias, hermano, por hablarme de Cristo. Dice, pero, versículo 17, no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Acuérdense que este pasaje, hermanos, está dado en el contexto donde el pueblo de Israel estaba siendo oprimido, donde no se podía tener toda la libertad que se tiene hoy en día, donde en cualquier momento podía llegar la persecución y la tribulación. Hermanos, pero aún y cuando no hay exactamente eso en nuestros días, sí tenemos problemas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede? Usted recibe la palabra, se goza en la palabra, pero vienen los problemas a su vida. Y ahí en ese momento, hermanos, es cuando de veras nosotros somos probados en nuestro carácter cristiano. ¿Cómo recibe usted los problemas? Hay gente que inmediatamente le echa la culpa a Dios y le reclama y dice, ¿y por qué yo, Señor? ¿Por qué no le mandaste esa prueba al hermano que tengo aquí al lado? Voltea a verlo. Dile que te la mande a ti mejor. Ahora dile al de atrás, no, mejor a ti. Dice la hermana Botellita de Jerez. Hermanos, hasta le echamos la culpa a Dios. De pronto me salgo yo, me descuelgo de la cruz donde estoy crucificado con Cristo Jesús y me va mal y luego le echo la culpa a Dios. Yo conocí un amigo aquí que nunca quiso acercarse más a Dios, pero él un día hablando me decía, pastor, es que a mí no me parece justo que de tanta gente que toma y maneja, ¿por qué me arrestaron a mí nada más? Mire qué cara, ¿no?
de tanta gente que toma y maneja, ¿por qué me arrestaron a mí nada más? Hermanos, dice la palabra de Dios que las autoridades han sido puestas por Dios. Y las reglas, hermanos, existen, las leyes existen para nuestra propia protección. ¿Cuánta gente no ha muerto en accidentes porque alguien se emborrachó y manejó de esa forma? Pero cuando los arrestan, quieren que todos los demás también sean arrestados, porque ¿por qué para ellos? ¿Por qué nada más a ellos les toca? Cuando vienen las pruebas, cuando viene la tribulación, cuando vienen las situaciones difíciles, ¿qué reacción tienes? ¿Estás bien enraizado en la palabra? En una ocasión yo recuerdo mucho a mi pastor, el presbítero Guillermo Fuentes, nos hablaba de la diferencia entre un árbol y una palmera. Y decía, cuando viene un huracán fuerte, cuando viene una ventisca, pero de esas fuertes, de muchos kilómetros por hora, ¿qué pasa con algunos árboles? Hermanos, algunos árboles que la raíz no crece hacia abajo, sino que crece hacia los lados. El mismo peso, la fuerza del aire, hermano, los tumba. Y decía el pastor Fuentes, pero ¿qué sucede con las palmeras? ¿Cómo son las palmeras, hermanos? Las raíces crecen para abajo. Y si usted llega a una palmera de esas altas y usted la ve hasta allá, ahí están los cocos, ¿verdad?, que se nos antojan. ¿Ha considerado que quizá la misma altura que tiene la palmera tiene de profundidad en sus raíces? Entonces cuando el viento viene, hermanos, aquello se mece y pareciera que se mueve tanto que en cualquier momento se va a romper. Pero ¿sabe qué? Las raíces que tiene son profundas y esas raíces lo mantienen o la mantienen de pie a la palmera. ¿A quién te quieres parecer, hermano? ¿A un árbol o a una palmera? ¿Qué eres como cristiano? Llegan las pruebas y luego te quiebras. Llegan las pruebas y luego yo ya no voy a la iglesia, total, como quiera me está yendo mal. O te afianzas de la palabra, aprendes a confiar de las promesas de Dios, clamas a Dios y dices, Dios, tú dijiste tu palabra y yo te creo. Respáldame, Señor, porque creo en tu palabra. He puesto mi fe no en los hombres, sino en ti, Señor. Ayúdame, claro, con una causa justa, hermano. Una causa justa. Y usted va a ver cómo Dios lo saca adelante. Vamos al tercer tipo de tierra. Dice, estos son los que fueron sembrados entre los espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Yo tenía muchos buenos amigos, hermanos, cuando andaba en el mundo de joven. Cuando Dios me alcanzó a los 16 años, yo seguí compartiendo con mis amigos. Uno de ellos empezó a creer, pero ¿sabe? Los otros amigos trataron de alejarlo de Cristo. ¿Qué te vas a hacer, aleluya, como Enrique? ¿Ya te vas a hacer protestante como Enrique? ¿Ya no vas a venir acá a cotorrearla, ¿verdad?, pasarla bien con nosotros como Enrique? Y le empezaron, hermanos, a decir y a decir y a decir y a decir. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que entre los espinos, las palabras de estas personas fueron como espinos para este amigo mío. Y entonces lo ahogaron. Dice aquí los afanes de la vida. Va uno, invita a la gente a la iglesia. No, es que pastor, el día de hoy me toca la marqueta.
voy a ir a comprar mi despensa, mi comida. Pastor, yo no puedo ir a la iglesia porque el domingo es el día que lavo la ropa. Pastor, yo no puedo ir a la iglesia porque pues toca que es a la hora que juega mi equipo favorito. Pastor, yo no puedo ir porque pues tengo que trabajar horas extras, ¿verdad? Tengo mi trabajo normal, pero pues me ofreció en este jalecillo el domingo este trabajito y pues un extra no cae mal a nadie. Pero entonces, ¿en dónde estás dejando a Dios? Hermanos, a veces vivimos la vida con tanto afán como que nos fuéramos a quedar aquí eternamente en este mundo. ¿Y sabe qué? Le tengo noticias. Estamos de pasadita. Estamos nada más de pasadita aquí, hermanos. 80, 90, 50, 60, 40 años. Yo no sé los años que Dios le dé a la persona. Pero aunque fueran 100, yo he conocido ancianitos de más de 100 años, hermano. Personalmente, he estado enfrente de ellos, he hablado con ellos, algunos de ellos muy lúcidos. Pero hermanos, que son 100 años comparados con la eternidad. Pero nos afanamos tanto en las cosas del mundo como si aquí nos fuéramos a quedar. Y entonces dejamos a un lado a Dios. No permitamos, hermanos, que esas riquezas, esas codicias ahoguen la palabra y se haga, como dice la Escritura, infructuosa en nuestra vida, sin fruto. Infructuosa significa eso, sin fruto. Vamos al versículo 20 y ya estamos casi concluyendo, hermanos. Dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto. ¿A cuánto, hermanos? A 30, a 60 y a 100 por uno. Hermanos, el creyente es tierra buena. ¿Recuerda usted al principio que hablábamos? El 75% de la semilla que cayó en el camino, entre las piedras, entre los espinos, no dio fruto. La única semilla que dio fruto fue aquella que cayó en tierra fértil. Usted está aquí, hermano, hermana, porque usted es tierra fértil. Porque usted creyó en el mensaje del Evangelio. Porque usted abrió los ojos a la realidad de este mundo y entendió que Dios le ama y que Dios lo recibe tal y como usted venga, así de sucio, así de pecador, así como haya venido. Pero Él no quiere que siga así. Él quiere transformar su vida. Él quiere que usted aprenda a vivir en el gozo del Señor, que usted aprenda a vivir en la comunión con Él y también en la comunión de los santos. Dios tiene buenos propósitos para nuestra vida, hermanos. Usted es esa tierra fértil. Pero entonces, ¿qué se espera de la tierra fértil? Vamos a la siguiente. Si decimos que el creyente es tierra fértil, entonces, ¿qué se espera, hermanos? Ya los oigo muy calladitos. Que se dé fruto. ¿Cuánto fruto, hermano? Bueno, dice ahí, unos al 30, otros al 60, otros al 100 por uno. ¿Qué número le gusta? ¿Qué número le gusta? Oh, gloria a Dios. ¿Hay alguno aquí que le gusta el 30? Mire, el 30 no está mal, ¿eh? O sea, la palabra de Dios no condena el 30, ¿eh? Nada más tome en cuenta eso, ¿eh? La palabra de Dios no condena el 30. Dice, pastor, yo me quedo en medio, el 60. Está bien, hermano. Tampoco condena la palabra el 60. No, está bien. Pero muchos de aquí dijeron, yo voy por el 100.
Yo voy por el 100. Gloria a Dios. Porque sabe, Dios nos ha dado dones y Dios conoce nuestras capacidades. Dios no espera que aquel que tiene dones y que le ha dado capacidad para dar 30, que dé 100. Dios no viene a exigirte el 100, pero Él espera que tú des el 30. Si tu capacidad, si los dones que Dios te ha dado son para el 30, da el 30. Si son para 60, da el 60. Y no te sientas mal con los que dan el 100. Dentro de la voluntad de Dios está que ellos den el 100. ¿Qué quiero decir, hermanos? Que la tierra fértil produce, pero también la tierra fértil es fiel y no tiene envidia. Porque el ministerio, hermanos, el servicio a Dios no solamente es en la iglesia, sino en toda nuestra vida. Y no debemos de tener envidia porque Dios usa al hermanito acá. Ay, ese Víctor siempre se levanta a orar. Y ora muy bien el hermanito, pero siempre él. Pues hermano, ponte a orar. Si Dios le dio 100 en oración a Víctor, pues que use el 100. Yo me gozo que él se pase y use el 100. Y si yo no soy tan bueno para la oración, pero doy el 30, pues me dio Dios para el 30. Le soy fiel a Dios y le doy el 30. ¿Sí me explico, hermanos? Dios no te va a demandar más allá. Dios no fomenta la envidia entre sus hijos. Dios espera la fidelidad. ¿Qué recursos tienes? ¿Qué es lo que Dios te ha dado? Con eso espera Dios que tú le sirvas y que te des fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Porque lo que no se vale es lo último, hermanos. Y con esto terminamos. La última, perdón. Esto es lo que no se vale. Y quiero que lo lea fuerte. Todos juntos, vamos a leerlos, hermanos. No hay opción de dar el 0%. Otra vez, porque no los escuché muy bien, hermanos. Señor, tú me diste, pero me dio miedo. Me dio flojera. Ay, eso de estar orando todo el tiempo, leyendo la palabra, yendo a la iglesia. Ay, no, qué pesado. Hermano, no se vale el 0%. Dios no te exige más allá de tu capacidad, pero se espera que la buena tierra dé fruto. Se espera que haya producción a través de nuestra vida. En esta semana, en el estudio bíblico del discipulado, felicito a aquellos que han estado fielmente en estas 13 clases y vuelvo a hacer la invitación, ¿verdad? Cuando tengamos un curso de discipulado nuevamente que se vuelva a abrir, comprométase 13 semanas, hermano. Crezca en el Señor. Venga y gócese con Víctor o con un servidor que estamos compartiendo las clases de discipulado. Invierta tiempo para aprender de la palabra. Porque sabe, Dios espera que usted crezca. ¿Y cómo va a crecer? ¿Quedándose en casa viendo la telenovela? ¿Quedándose en casa viendo el partido de fútbol? ¿Quedándose en el trabajo un par de horas extras porque pues necesita el dinero? Créame que si usted le cree a Dios, Dios va a multiplicar sus finanzas. No porque estemos en el negocio de hacer negocio con Dios, sino porque creemos en la fidelidad de Dios.
de que cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas son añadidas. Dios lo dice, Dios lo cumple. La pregunta es, ¿tú lo crees? Y si lo crees, entonces vive lo que crees, o vive lo que dices creer. El 0% no se vale, hermano. Entonces quiero dejarte con esta pregunta, hermano. ¿Cuánto fruto vas a dar? ¿Cuánto fruto vas a dar?